Buenos días chicos y chicas de grado 11. El día de hoy pues vamos a iniciar con nuestro primer tema del segundo periodo, que es los géneros narrativo, dramático y lírico. Entonces el día de hoy vamos a trabajar solamente el género narrativo. ¿Por qué el género narrativo? Porque es el primer género que se desarrolla para crear una ilusión en el lector de acuerdo a una historia, ¿listo? Esa historia puede ser real o fantástica, ¿listo? ¿Por qué puede ser real y fantástica? Porque el autor lo que hace es contar una historia, ya sea con características propias de su sociedad. ¿Y cómo las va a contar? De acuerdo pues a palabras que va a utilizar, a personajes, a lugares específicos y a espacios. Entonces, ¿qué podemos hacer para identificarlo? Podemos identificar qué aspectos reales son lo que se evidencia en el contexto diario. En el contexto diario. Y lo fantástico equivale a lo imaginativo, entonces a la imaginación. Entonces por eso es importante tener claro qué aspectos son reales y qué aspectos son fantásticos. Con base en eso, entonces recordemos que el autor siempre va a tener claro un pensamiento en cuanto a esa idea que quiere transmitir en sus obras. Es por eso que en la obra de Los Miserables de Víctor Hugo, que ustedes están leyendo, el autor está jugando con diversos tiempos. ¿Y esos tiempos cómo se van a ir encaminando? En los personajes. Y por ende nosotros estamos trabajando los personajes y las palabras como forma de tabú. Entonces quisiera que Jennifer me contara qué es una palabra tabú. Jennifer. Es algo que quiere plasmar el autor, es como, ¿cómo era? Un sentimiento, una palabra, es que no me acuerdo bien, no tengo tan claro eso, Bueno, entonces decimos que las casi palabras... no me acuerdo. Tranquilo. Entonces podemos decir que las palabras tabú son, digámoslo así, son propias del contexto y que uno las va desarrollando en la cotidianidad. Entonces lo que hacemos es repetirlas. En ocasiones hay personas que no saben que es una palabra tabú y por ende lo que hacen es repetirla sin saber su significado pues escrito. Entonces con base en eso, recordemos que todas las obras tienen las siguientes características. Entonces se me fue la palabra. Se necesita de, perdón, se necesita de un inicio, un desarrollo y un final. Porque es importante tener estas tres características para que el autor plasme el tema, para que plasme el tema Creo que en no los, escribí apenas ya que no se alcanza a ver. en los aspectos. Espérame un momento que le dando como así, así más o Pero menos. después de personajes que sí, personajes aquí atrasados. Lugares, Lugares, personajes, lugares y espacios. Gracias. Es que estoy desde el de mesa porque el portátil no me quiere funcionar. Ahí más o menos. ¿en qué? Sí, pues, Ahí. si quieres subo un poquito más arriba para que se vea lo que está escribiendo en el otro lado. Eso, así, bravo. Esto de las clases así es Ahí, un sí, cuento. Ahí se ve. sí, profe. Bueno. Desarrollando lo siguiente, entonces cuando hablamos de el inicio, el desarrollo y el final, tenemos claro estas cuatro características de este ladito, las de este ladito. Entonces las palabras, los personajes, los lugares y los espacios. Porque es importante que el inicio cuente cómo va a iniciar. Entonces, por lo general siempre, el género narrativo empieza, había una vez, érase. Entonces para que lo recordemos, ¿listo? El desarrollo va a contarme en párrafos ese proceso que está desarrollándose.
o sea, la historia. ¿De quién? De los personajes. Y el final es la conclusión. ¿Por qué es importante esa conclusión? Porque esa conclusión me va a decir si el tema, los personajes y todo este proceso histórico sirvió para algo o no me sirvió para nada. ¿Listo? Entonces, con base en lo que estábamos hablando de su primer capítulo de Los Miserables, por eso quiero que hablemos de lo siguiente. Nos está hablando de un contexto, ¿cierto? Ese contexto, ¿cuál es? José, ¿cuál es el contexto de Los Miserables? José. No, pues el lugar, estamos hablando de una Francia, después de los sucesos de la Revolución Francesa. Personajes como pues la hermana de este man Carlos, la criada y pues, los enfermos del hospital. Los espacios pues también incluyen el hospital y el palacio episcopal y... Ok. Con base en ese proceso que estaba dándonos ese primer capítulo, Loren, dime si esto se podría acompañar como género narrativo. ¿Sí se puede acompañar como género narrativo o no? Perdón, es que no escuché bien. Que si el primer capítulo y estas características que estás evidenciando hacen parte del género narrativo. Tenía una inquietud. Pues sí, ¿no? Sí, claro, es importante tenerla clara. ¿Por qué? Porque el género narrativo, recuérdenlo siempre, chicos, siempre nos va a contar una historia fantástica o real, siempre, nunca. Pero estaba contando, ¿no? Exacto, va relatándola, la va narrando, la va expresando. ¿Cómo la va expresando? En este suceso que vamos. Nosotros hasta el momento vamos acá, porque nos falta desarrollar qué fue lo que pasó y pues al final pues llegar a concluirla. Si sí va a servirnos esa obra para tu quehacer o no nos va a servir. Entonces yo lo que quiero es lo siguiente, que tengan claro que siempre estos tres procesos, inicio, desarrollo y final, siempre van a ir para el género narrativo, porque es el único que ustedes, pues digámoslo así, tienen como más estricto, más académico, y por ende es el que van a tener siempre en sus contextos, siempre. Cuando los pongan a leer una obra, siempre vamos a apuntarle al género narrativo. ¿Por qué el género narrativo? Porque les está expresando esto, y por ende pues están contándole un proceso histórico. Todas las obras siempre tienen un proceso y un contexto. Recuerden que el contexto es igual al lugar. Si no hay lugar, ¿qué pasa? Pues no tendría como una... O sea, no se podría contar bien la historia porque, o sea, estaría diciendo nada. Digamos, en un lugar, si no hay un lugar, no se puede plasmar una idea o algo. Exacto. Entonces ya lo que empezamos a hacer es a imaginar. Y cuando ya imaginamos, volvemos la literatura, ¿qué? La literatura se vuelve, ¿qué? Chicos de grado 11, uno que me ayude. Fantástica, ¿no? Fantástica, exacto. Surrealista. Y ahí es donde evidenciamos las vanguardias que empiezan a jugar con otro tipo de literatura. ¿Listo? Entonces, para que se acuerden siempre de el género narrativo, estos cuatro componentes son los más importantes: el cuento, el mito, la leyenda y la fábula. ¿Listo? El cuento, porque es importante, porque nos cuenta la historia de inicio a fin, involucrando ¿qué? Personajes, ¿cierto? Y un tiempo y espacio. En el mito, ¿qué pasa con los mitos? Hay dos tipos de mitos, ¿cierto? Está el mito cosmogónico y está el mito cosmológico, ¿cierto? Que hacen parte, ¿por qué? Porque pues están contando una historia, por ende hay un personaje principal y dejan una enseñanza o una visión de mundo, ¿cierto? Entonces, el mito cosmogónico, recuerden que el mito cosmogónico es ¿qué? Es de la naturaleza, es de la vida. Entonces podemos decir que cuál podría servirnos ahí. A ver, ustedes que saben tanto de mitos.
El de la Pachamama, ¿no? El de la Pachamama, ¿cuál más? ¿Otro? El La Popol pata Vuh, sola. ¿no? La pata sola es ¿qué? ¿Mito o leyenda? Es leyenda. Muy Ah, sí, bien, es leyenda, leyenda. perdón. Ya vamos para allá, hay otro. La leyenda, el mito de... ay, se me fue. El Popol Vuh, ¿no? El Popol Vuh, el Yurupari, porque son las creencias de la vida. Muy bien, Sí. muy bien. ¿Listo? Y el Mm, cosmológico nos habla sobre el universo, la tierra, los dioses. Entonces tenerlo presente. La filosofía entra acá, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de Zeus, el dios del agua, el dios del sol. ¿Listo? Sí, Y la Sí, leyenda, sí, ya entran las culturas antiguas, digamos, de exacto. cuando explicaban el origen, ¿sí? Sí, el origen del mundo. Entonces pónganlo acá, el origen. Origen del mundo. profesora, que ahí puede bajar la pantallita. Ya voy, mi amor, ya la bajo. Profe, ¿será que puede después mandar una foto al grupo? Sí, 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 tranquilos. Origen del mundo. Gracias. ¿Listo? Bueno. La leyenda, ¿qué hace la leyenda? Cuenta una historia con fantasía. Ahí sí, ya digamos lo de la Moana y todo eso, ¿sí? Sí, exacto. Sí, ya son leyendas. Ahí hablamos del Moán, hablamos del hombre caimán. ¿El hombre caimán, se acuerdan del hombre caimán? Sí. El hombre caimán cuenta la leyenda que en el Amazonas un hombre se convierte en mitad de cocodrilo porque las mujeres no lo querían. ¿Listo? Entonces para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Y la fábula es el componente que le va a dar otro sentido. Tiene una forma de explicarse diferente. Siempre utiliza como animales, como personajes, ¿cierto? Y por ende deja una enseñanza. Con base en eso, hasta el momento pues hemos recordado lo que fue su primaria y bachillerato, ¿cierto? No hay nada del Sí. otro mundo. Solamente que en este momento de pronto usted ya tiene una capacidad más clara de sintetizar la forma en que se le están planteando pues las características dentro de esos cuentos, mitos, fábulas y leyendas. Mi pregunta es, ¿Los Miserables qué es? ¿Es una novela? ¿Es una obra o qué es? Es una novela. ¿Y qué hace esa novela? ¿Cómo así? No, mentira, no es una novela. ¿Es una novela Como o no es una una? obra, ¿no? Es una obra literaria. ¿Y esa obra literaria a cuál pertenece? ¿Sí pertenece al género narrativo, al género dramático o al género lírico? Narrativo. Narrativo, ¿no? Porque está narrando algo que ya sucedió. Está O narrando. bueno, que muy en ese bien. momento está pasando. Listo, entonces tengámoslo claro. Y tiene un tipo de palabras totalmente diferentes y por ende tenemos que ver lo de los tabús. Por eso fue importante este tema. ¿Listo, chicos? Bueno, ¿alguna preguntita que tengan frente al tema? ¿Algo que no les haya quedado claro? Porque nos toca rápido. No. Claro todo. Recordémoslo así rápido. Género narrativo cumple con unas características. Tiempo, espacio, personajes. ¿Qué más tiene? Palabras. Jugamos con Espacio. lo real o lo irreal. O de fantasía, sí. Exacto. ¿Qué más tiene? Un proceso, ¿no? Unas características, inicio, desarrollo y final. Todo es un proceso frente a lo que quiere narrar el autor, frente al tema. Arriba está el tema. Frente al tema. Y por ende, recordemos que los 4 más importantes ejemplos de esto son cuento, mito, leyenda y fábula. Cuando yo les ponga ejemplos, recordemos cuál es el ejemplo. Cuento, mito, fábula, leyenda. Pero si yo le digo cuénteme o escríbame el ejemplo del cuento, ahí usted ya qué va a hacer, me va a contar que el cuento había una vez, Como su historia, ¿sí? Exacto. Muy bien. Pero si yo les digo solamente escríbame los ejemplos, usted ya sabe cuáles son, ¿no? Sí. Pero es que, o sea, cuando diga ejemplos, es que solo, ¿cómo se llama cada uno? Sí, yo les voy a dar, por ejemplo, puede ser que en la evaluación les aparezca de la otra semana. Escríbame cuáles son los ejemplos del género narrativo. Usted ya sabe que es cuento, mito, leyenda y fábula. ¿Listo? Pero si yo le digo, Ok. explíqueme por medio de los ejemplos del género narrativo. Entonces usted me tiene que escribir, el cuento está tal cosa, el mito está tal cosa, la leyenda es tal cosa, la fábula es tal cosa. O si yo le digo, escríbame 3 ejemplos
propios del cuento. ¿Ustedes cuáles me escribirían? Pues, ¿cómo así? ¿Qué? Escríbame 3 ejemplos del cuento. 3 ejemplos del cuento. La historia. Sí, pero los ejemplos más claros sería ¿qué? Caperucita Roja. Eso. Si ven como ustedes a veces al momento de leer esto yo les puedo tumbar la idea y usted dice, profe, pero es que esa era. Pero ojo como yo les estoy planteando la pregunta. Pero si yo les digo solamente, escríbame cuáles las características del ejemplo del género narrativo. Entonces, ¿usted qué me va a escribir? El cuento, ya. ¿Sí quedó claro ahí o se perdieron? Se perdieron. Bueno, Está claro como José. a ver, pónganle cuidado. Cuando yo les diga, escriba cuáles son los ejemplos del género narrativo, usted me va a Pues escribir. escribo cuento, mito, leyenda y fábula. Exacto. Pero si yo le digo, explíqueme las características de esos ejemplos, ¿usted qué va a poner? Pues la característica de cada uno. Exacto. Y si yo le digo, escríbame 2 ejemplos del género narrativo, ¿usted qué me va a poner? ¿Sí? Los cuentos, ¿sí? Como Caperucita y eso. Exacto. ¿Sí ven cómo la misma pregunta la puedo hacer con diferente característica? Más o menos para que me entiendan. ¿Listo? Tranquilos que yo voy a ir explicándoles poco a poco porque vamos a solamente hablar del género narrativo por este momento. Me voy a sentar para contarles lo siguiente. Pónganle mucho cuidado a lo que les voy a decir. Evidenciando pues lo que está claro en su horario de los días lunes y los días jueves, llegamos a una decisión con la señora rectora, la profe Marilyn y la profe Nit. ¿Listo? Y pues dice así. Con base en no verlos saturados, no verlos corriendo, entonces las horas van a ser así. Español sigue normal de 8 a 10, de 8 a 10. De 8 a 10. Biología sube de 10:30 a 12:30. Y química queda de 1 a 3. ¿Listo? Para que estén pendientes de eso. ¿Listo? Entonces ustedes van a decir, profe, ¿qué va a pasar con plan lector? Plan lector lo vamos a manejar como. Entonces yo les voy a avisar cuando usted tiene videoconferencia de plan lector para el segundo capítulo. Yo cojo una clase cualquiera de las que tengo y vamos a mirar cuál de las dos yo lo hago. ¿Listo? Entonces para que en ese tiempo usted lo que haga es leer. Cuando le quede tiempo va ¿Pero leyendo. les avisa, profe? Sí, yo les voy avisando cuándo, sí, obviamente con tiempo, yo no les voy a avisar así como lo de ayer, pero es que queríamos hacer una prueba primero con ustedes, si funcionaba con mandarles el mensaje de una vez, también fue por eso. Les pedimos disculpas, ¿listo? Porque pues sé que también ustedes tienen su tiempo y pues hay algunos que están haciendo otras cositas. Con base en eso entonces pues vamos a hacer un comunicado, pero pues el primero que se acaba de enterar de eso son ustedes, entonces para que estén atentos de ahora en adelante. Y las actividades van a ser muy cortas, 2 punticos y ya no podemos extendernos por más, porque pues ya no está el tiempo como tal que yo tenía para hacer las actividades. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces la actividad del día de hoy pues son esos 4 punticos. Tienen hasta la 1 de la tarde porque pues hoy todavía su horario sigue común y corriente. Y pues... Parece que hasta la 1. Sí, hasta la 1. Yo mando por la Profe, tarde. hasta la medianoche al menos. Bueno, háganle hasta la medianoche, no importa. De todas Bueno, formas, yo gracias. les quiero decir algo. Cuando usted no envía la tarea, no importa. Porque pues la tarea usted tiene todo el plazo de entregarla, le va a aparecer como tarea retrasada. Entonces no hay ningún lío. Ya depende pues de uno de profe que mire pues la calidad del trabajo y pues uno decida si le pone 80, le pone 90 o le pone 100. ¿Listo? Listo. Listo, mis chicuelos. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Voy a tomar la fotico, se las envío al grupo y subo el video también para que pues como retomemos. ¿Listo? Vale. Gracias por participar y Dios me los bendiga. Por favor, cuídense mucho. Nos vemos pronto. Chao. Lo mismo, profe, chao. Pero por otro año. Bueno.